la mañana con 4 minutos, 9, 4 minutos. Le damos la bienvenida a el doctor David Chávez, es analista político. Vamos a conversar él sobre la situación, sobre la coyuntura actual del país. Bienvenido, doctor Chávez, buenos días. Muy buenos días, un saludo a Radio Capital y a quienes escuchan Radio Capital. Un enorme gusto estar aquí por primera vez. Sí, nosotros creo que somos la única radio que es la radio política del Ecuador y tratamos temas políticos, porque eso es lo que decide el presente y el futuro del país. ¿Cómo ve la situación actual de una segunda vuelta electoral con una pandemia encima, con campañas sucias como se preveía, por todos los lados? Cuéntenos. Bueno, yo insistiría en algo que creo que se ha insistido poco en el debate político nacional, es Ujú. decir, en medio del contexto de crisis que existe, no nos hemos percatado suficientemente, además, o no hemos subrayado suficientemente la profunda crisis política que hay, la profunda crisis que atraviesa la democracia ecuatoriana. Estas elecciones son elecciones que se hacen en un contexto de una democracia muy, muy deteriorada, muy golpeada y muy vulnerada. Y precisamente me parece que justamente lo que usted ha mencionado, Luis, el caso de la campaña sucia, muestra ese golpe tan fuerte que le han dado a la democracia en una muestra muy, muy, muy específica y muy concreta. Las campañas sucias son habituales en las campañas electorales. Uno puede pensar que no es deseable que haya campaña sucia, pero suelen ocurrir. Eso es lo más normal del mundo en cualquier campaña electoral. Aunque, insisto, no es deseable, pero es normal. Lo que está ocurriendo en Ecuador, la novedad no es tanto que haya campaña sucia, sino más bien que hay una enorme asimetría en esa campaña sucia. Es decir, tenemos al gran aparato mediático de los medios privados de derechas que han decidido cerrar filas en torno a la candidatura de Guillermo Lasso, lo cual en últimas ni siquiera estaría mal que un medio tenga una afiliación política, no es un problema, pero el problema es que han decidido sumarse además a la campaña sucia y eso me parece que ya nos pone en una situación doblemente problemática, en lo complejo que es eso para la ética periodística, que ya es grave, pero aún más grave en lo complejo que es eso para salvaguardar una democracia que está, como digo, muy deteriorada. Eh, Coincidimos plenamente porque hay un descontrol total, una falta de ética generalizada, porque yo tengo mi posición política, pero tengo una responsabilidad frente al micrófono. Y aquí opinan las dos tendencias que hoy día se enfrentan en el Ecuador, que es el progresismo contra el neoliberalismo. Si usted fuera presidente, yo quiero empezar por allí, ¿cómo hubiera enfrentado la pandemia? A ver, creo que para todo el mundo ha sido difícil, ¿no? Todos los gobiernos la han tenido difícil con la pandemia, porque además muchos de nuestros países venían, sobre todo en América Latina, venían además de una crisis económica que no terminaba de resolverse, como era el caso del Ecuador. Sin embargo, para tener en cuenta los principios generales con los que se puede intervenir en este tipo de situaciones, eh, lo que hay que ver es qué se prioriza en una situación de crisis, ¿no? En condiciones normales, la diferencia política, básicamente la diferencia política entre el neoliberalismo y el progresismo, entre las izquierdas y las derechas, es cómo cada modelo prioriza los temas de un país, de una sociedad determinada. Eso en condiciones normales. En condiciones de crisis todavía eso se hace más evidente porque es más crítico saber si se prioriza un aspecto o se prioriza otro. A mi modo de verlo, lo más lógico, como lo han hecho buena parte de los países del mundo, era, con la pandemia encima, priorizar lo sanitario y salvaguardar la salud de la población y vinculado a ello, salvaguardar los elementos básicos de la economía. En una situación de emergencia en la que el Estado tenía que fortalecer ambos aspectos, salud y la economía de los hogares sobre todo, tomando una serie de medidas que impliquen Claro. priorizar ambas cosas, ¿no? En el Ecuador se hizo todo lo contrario. En lugar de priorizar
priorizar la salud y la economía de la mayoría de la población, se priorizó la economía y ahora con las vacunas y los vacunados VIP hemos visto que también se priorizó la salud de absoluta minoría, que es la que corresponde a las élites económicas de este país. Entonces, ese es el peor modo de tratar una situación tan grave como la de la pandemia, que a nivel mundial nos ha puesto precisamente de frente a las enormes desigualdades que en las sociedades capitalistas contemporáneas tenemos en todas partes del mundo. Entonces, en el mundo entero se está discutiendo muy extensamente la necesidad de que el Estado controle estas desigualdades, de que el Estado pueda generar ciertas garantías y blindar a la población en situaciones de crisis como estas. Y en el Ecuador se hizo todo lo contrario. Es más, es tan dramático que se aprovechó la pandemia para radicalizar las medidas de ajuste y las medidas en contra de los y las trabajadoras y los pequeños negocios y la gente que trabaja por cuenta propia bajo el esquema neoliberal. Se aprovechó la pandemia para hacer eso en el Ecuador. Es decir, todo lo contrario a lo que ha recomendado todo el mundo en esta crisis global. Hay un problema en estos momentos que está sucediendo. Yo decía más temprano, yo me siento manabita y no ecuatoriano. Y yo creo que los manabitas debemos de empezar a pensar como la mayoría de las provincias del Ecuador. En separarnos del Ecuador, me podrán acusar de extensionista, me podrán de enjuiciar penalmente, pero eso es lo que siento, le estoy diciendo lo que siento, al ver que se le ofrecen a Quito y Guayaquil casi 6 millones de vacunas y a los pendejos manavitas 800 vacunas para Puerto Viejo y Manta. Y nosotros tenemos 22 cantones. ¿Cómo debe de distribuirse las vacunas en el país, doctor Chávez? Mire, es que eso es una locura, porque el problema es el enorme desgobierno y la destrucción del Estado que hemos vivido en estos años. Lo que está ocurriendo en todos los lugares del mundo es que son los estados centrales los que administran las vacunas, por obvias razones, porque son los que tienen que planificar el contexto global, son los que tienen la información del contexto global de todo un país. Lo que hacen usualmente es coordinar con gobiernos locales, pero quien mantiene el control son los estados nacionales. O sea, es decir, inclusive en estados federados, donde los estados, las provincias tienen autonomía, mucho mayor autonomía de gobierno que lo que tenemos acá, quien controla y quien direcciona y planifica la distribución de vacunas, etcétera, es el estado central, es el gobierno central. Luego, los gobiernos locales pueden gestionar ya los procesos específicos de vacunación y demás. Es como se hace, para tomar un ejemplo, que vista de ser izquierdista y lo que fuese, es lo que hacen los Estados Unidos y lo que han hecho desde el gobierno de los Estados Unidos. Y a partir de ahí se gestiona a nivel local, pero tiene que haber una centralización de la planificación, porque si no, es uno de los hechos más lamentables de lo que ha ocurrido en el Ecuador. O sea, en el Ecuador hemos vuelto a ese funcionamiento de un Estado débil, de un gobierno débil, que no puede tomar decisiones, que no puede pensar en el contexto global, sino que responde estrictamente a la presión de élites locales. Y particularmente de las élites locales quiteñas y guayaquileñas, como ha sido la historia de este país desde que somos república. Habíamos hecho un esfuerzo durante los años del gobierno de Correa. Una de las cosas que también se ha subrayado poco, digamos, de lo que significó ese gobierno había intentado, no fue el primero, ni mucho menos, hubo intentos históricos anteriores de hacer lo mismo, pero ese gobierno había intentado fortalecer el Estado central precisamente para disminuir este secuestro que las élites de las dos grandes ciudades han tenido siempre del país, intentando una mayor distribución territorial y mayor equidad territorial, que eso es difícil, eso no se logra en 10 años, después de 180 de república en donde ha funcionado la bipolaridad Quito-Guayaquil, eso no se logra en 10, pero se empezaron a dar pasos en la dirección de tener un Estado que sea capaz de velar con mayor equidad regional por todo el país. Sin embargo, como sabemos, en estos 4 años todo eso se desmanteló y por eso estamos otra vez abocados a esta situación. Otra vez abocados a la situación de que si una élite local grita un poco más duro, presiona un poco más duro al gobierno, que es un gobierno absolutamente incapaz de planificar nada, incapaz de gestionar nada,
sencillamente va a favorecer a esa élite y al municipio que controla o lo que fuese, con fines además electorales, sin duda, ¿no? La gestión que se ha hecho, sobre todo en Guayaquil, del proceso de la pandemia en general, ha sido un desastre. Y sin embargo, en Guayaquil no ha pasado nada, los socialcristianos siguen incólumes en el municipio de Guayaquil, mientras al alcalde de Quito, con o sin razones, es un tema en el que no me voy a meter, al alcalde de Quito lo están atosigando judicialmente. Pero es porque hemos vuelto a eso, hemos vuelto a un estado débil, fragmentado, que responde a las presiones de ciertas élites locales. 9:15 en la mañana, estamos en un diálogo con el sociólogo David Chávez, él es catedrático universitario de la Universidad Central de Quito y analista político. Le saluda Carlos Iván Alarcón, David. Volviendo al tema electoral, según las 20 encuestadoras que están autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, habría en este rato, a 11 días de las elecciones, entre 10 y 17% de la población electoral del Ecuador indecisa totalmente. En estos 11 días, ¿cuál es su percepción respecto de dónde se definiría o hacia dónde se definiría todo este total de indecisos o gran porcentaje de él, o se decantarían quizás por el voto nulo y el voto en blanco? Pero es una compleja pregunta porque siempre es riesgoso hacer de oráculo electoral, digamos. Eh, Inténtelo. lo que suele ocurrir en contextos así, es decir, cuando hay un alto nivel de indecisión, aunque de todas maneras en estas últimas semanas, de acuerdo a las encuestas precisamente, ha disminuido significativamente el nivel de indecisión, aunque hay todavía un porcentaje importante. Pero lo usual es que a una semana y media, una semana casi de la elección, esos indecisos se irán decidiendo, digamos, en función más bien de las tendencias. Es difícil decir que el grupo de indecisos se va a ir todos a un solo lado. Lo más probable es que de acuerdo a cómo vayan las tendencias, se irán por la tendencia mayoritaria la mayoría de ese grupo y otros decidirán ir por la tendencia minoritaria y sin duda también habrá un segmento que al final decidirá por el voto nulo. Me parece que, bueno, eso es lo menos probable quizá, porque el voto nulo tiene cierto voto duro, digamos, que persiste y que no se decide, digamos, se decide con cierta rapidez, más aún cuando tenemos a candidatos que están promocionando el voto nulo también, ¿no? Lo más probable es que se vaya en función de las dos tendencias. Más bien ahí lo que hay que ver es que esas tendencias pareciera que están teniendo una distancia no muy grande, digamos. Entonces, es muy probable que ese voto indeciso se divida casi en términos iguales, con una pequeña diferencia a favor de uno u otro candidato. A una semana ya después de que creo que difícilmente guardarán alguna bomba atómica de campaña como para afectar la imagen de uno u otro candidato severamente, creo que muy difícilmente ese voto indeciso se va a ir mayoritariamente a un candidato. Es muy probable que se divida más o menos en términos iguales entre los dos. Y este ejercicio promovido por algunas fuerzas políticas de llamar al voto nulo en las elecciones del 11 de abril, ¿usted cree que tendría para una futura elección presidencial una suerte de respuesta mucho más favorable o moriría esa intentona en esta elección del 11 de abril, moriría esa intentona de decantarse por esa posición de llamar a votar nulo cuando la responsabilidad del elector obviamente es votar por una u otra tendencia que llegue a esa instancia, es decir, a una segunda vuelta electoral? Bueno, la mayoría de la población, a veces se subestima al electorado también, ¿no? Cuando se hacen este tipo de posicionamientos. Esto va a pegar en ciertos sectores, en los sectores más orgánicos, más ligados al Pachacuti, que es quien está promocionando esto, a las organizaciones, a la gente vinculada a las organizaciones, pero el electorado que no está vinculado, que es buena parte del electorado que obtuvo Yacu Pérez, que no está vinculado orgánicamente a el movimiento indígena o a las organizaciones afines al movimiento indígena, difícilmente va a optar por el voto nulo. Es muy probable que opte por una de las dos opciones que está en segunda vuelta, porque un sentimiento mayoritario es que, y más aún con el contexto en que esta elección está ocurriendo, una grave crisis, una grave situación en todos los órdenes, yo sí creo, si uno mira el comportamiento electoral que hemos tenido históricamente, al menos en la última etapa democrática, los electores, a pesar de que tengamos esa imagen de que son muy irresponsables, etcétera, no lo son tanto, digamos.
al final de cuentas siempre optan por alguien en segunda vuelta. Y el criterio que prevalece ahí es el criterio de que no hay que desperdiciar el voto, de que es necesario tomar una decisión. Y se tiende a ver al voto nulo como un desperdicio al voto. Aunque la lógica sea elegir entre el mal menor, elegir entre dos opciones negativas, pero elegir la que resulta menos negativa, que creo que en esta elección va a haber mucho de eso en el resultado final. Pero es optar, es elegir igual, o sea, no elegir el voto nulo. Sin embargo, creo que lo que va a ocurrir es que, dada esta campaña, el voto nulo y también el hecho de que hay mucha desconfianza y mucho despecho, digámoslo, de la población respecto de la política, el voto nulo sí puede crecer un poco respecto del histórico, ¿no? Es muy probable que se ubique arriba de los 10 puntos, entre 10 y 15 puntos, que es lo que históricamente ha estado entre el 10 y para abajo. Es posible que suba un poco más, pero no va a ser tan definitorio. Me parece que no es tan significativo. Experiencias recientes de intentos de campaña por voto nulo hemos tenido y hemos visto que no han sido positivas, como la que intentó el propio Julio César Trujillo cuando estaba vivo, en contra de lo que ellos mismos habían decidido, ¿no? Que los consejeros del Consejo de Participación sean electos por votación, y después decidieron que no, que era mejor votar nulo para anular eso, y sin embargo no les funcionó. Sin embargo, me parece como una última cosa que creo que hay que tener en cuenta sobre eso, que me parece que es más preocupante, es que el Pachacutic ha dado serias muestras de que lo que intenta es deslegitimar la elección. Y lo que intenta es crear un escenario favorable para la desestabilización del gobierno que venga. Lo han anunciado, no del gobierno que venga en general, digamos, ahí no nos engañemos. Principalmente para el Pachacutic su principal enemigo es el correísmo, es la Revolución Ciudadana. Y han anticipado, lo han dicho explícitamente, que desconocerán a un eventual gobierno de Arauz, lo cual nos plantea un escenario sumamente complejo en caso de que la Revolución Ciudadana gane la elección. Bien, vamos a compartir esta entrevista con usted, con nuestro compañero de panel, Mario Mariscal. Correcto. Buenos días, el doctor David Chávez. Mario Mariscal lo saluda. Doctor, el rol de la prensa acá en toda esta coyuntura política que hay en el país. Interpreto sus palabras que es hasta cierto punto normal el hecho de que los medios de comunicación tomen posturas, olvidando los principios básicos del periodismo y olvidando los principios básicos de los medios de comunicación, que está el hecho de informar, orientar, educar, entretener. Bajo esa perspectiva, doctor, vemos, por ejemplo, entrevistas, el día de hoy entrevistas en un medio de comunicación nacional en donde, por ejemplo, se entrevistaba al señor Yacu Pérez y se lo inducía a que dé cierto lineamiento hacia una postura, cuando las declaraciones de él fueron, en principio, de que aceptaba de que habían grupos de Pachacuti que estaban apoyando la candidatura del señor Arauz y otro grupo la candidatura del señor Lasso. Bajo ese punto de vista, creo que la prensa termina abonando más al enfrentamiento entre estas dos tendencias políticas que al bienestar del país. Al menos desde esta mesa desde esta mesa de información, que es una radio política, tratamos de inducir las entrevistas a lo propositivo, a las cosas que vayan a mejorar al país. Creo que la prensa está perdiendo la perspectiva para lo cual fue creada, doctor. Bueno, sí, pero eso es un fenómeno generalizado, particularmente en América Latina, ¿no? Debido a los hechos políticos de las últimas décadas, la prensa de derechas ha asumido una posición que no es periodística, sino propagandística, y ese es el problema. Es decir, porque el problema, insisto, no es tener una posición. De hecho, digamos, lo que es cuestionable es que la posición de un periodista, de un medio, de la línea editorial, no sea evidente, trate de pasarse por independiente cuando en realidad no se puede ser independiente. Es peor si uno hace periodismo político. Y digo, es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la academia. O sea, si uno hace análisis político, es muy difícil no tener una posición política. Lo que no podemos hacer, ni periodistas ni académicos, es tomar mentiras, tomar calumnias y difamaciones y convertirlas en verdad. Y asumirlas como un dato periodístico o asumirlas como un dato científico para el análisis de la realidad. Eso no se puede, y eso es lo que se está haciendo. Es decir, si una campaña decide, lo que ha ocurrido en estos días, si la campaña de Lasso decide ensuciar la imagen de Arauz, torciendo la realidad a través de su currículum, de su hoja de vida y de su trayectoria como funcionario público, tratando de ensuciar esa hoja de vida,
lo lógico es que un periodista no asuma esa posición sin beneficio de inventario, o sea, que sea capaz de saber si eso es algo que tiene algún arraigo o no lo tiene. Si ya hasta la presidenta del Banco Central, la gerenta, lo que fuese, sale a aclarar que no es como se le está diciendo y la prensa sigue repitiendo esa mentira y esa calumnia, pues ahí hemos pasado un límite, que es el límite de la ética profesional. Y eso es mucho más peligroso, no solo para el ejercicio del periodismo, sino para la democracia. Porque los medios tienen muchísimo poder y no son digamos, no tienen legitimidad democrática. O sea, un gran medio de comunicación es producto de un grupo empresarial que no ha sido electo, que no ha tenido ninguna representación política y sin embargo puede tener mucho más poder que un político. Ese es el conflicto democrático que hay ahí. Por eso los medios de comunicación tendrían que ser completamente responsables y objetivos, lo que no significa no tener una posición política. Se puede tener una posición política, pero no se puede mentir. Es decir, un ejemplo muy sencillo, es como si en un gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, la economía crece y los indicadores muestran que la economía crece, yo no puedo decir que la economía está destruida. Yo no puedo decir que la economía no está creciendo o que la economía decrece. Es decir, tengo que partir de ese hecho objetivo y a partir de ahí, bueno, puedo discutir, debatir, etcétera, desde mi posición política, pero no puedo torcer la realidad. Y peor aún, sumarme a la campaña sucia. Ahora, el problema es que en el Ecuador no solo vivimos ahora una campaña sucia asimétrica, en donde poderes mediáticos enormes están dedicados a la campaña sucia en contra del candidato Arauz, sino que además vivimos la campaña sucia más larga de la historia política del Ecuador, posiblemente, porque tenemos casi 4 años de campaña sucia. Y lo que es más grave aún, esa campaña sucia se inició en el aparato administrativo del Estado, con los servicios de inteligencia y en el aparato judicial del Estado. Es decir, aquí la campaña sucia se inició en los tribunales de la República en contra de un movimiento político. Eso es gravísimo. O sea, por eso es que la democracia está tan deteriorada en el Ecuador. Eso es lo que además no estamos debatiendo. Acá se decidió utilizar todo el aparato del Estado, sumado a este poderoso aparato del mediático privado de las derechas y las élites de este país, en contra de una fuerza política. Así es imposible la democracia. Es decir, ahí hay una democracia que está muy, muy, muy vulnerada. Doctor Chávez, muy reconocidos por su tiempo, por sus análisis respecto de la situación político-sanitaria del país. Ha sido realmente un placer conversar con usted y será hasta una próxima oportunidad, doctor. No, muchísimas gracias, encantadísimo. Y un gusto y un saludo muy afectuoso a Manabí, particularmente a Puerto Viejo. Gracias por la invitación. Nos acompañó el sociólogo David Chávez, catedrático de la Universidad Central del Ecuador y analista político.